Más que el león, el tiburón o el oso, una criatura diminuta ha cobrado la vida de más humanos que cualquier otro depredador. ¿Cómo pudieron nuestros ancestros, sin telas, sin químicos, sobrevivir al zumbido mortal que hoy llamamos malaria? La respuesta no está en la tecnología, está en la disciplina de la naturaleza y la resiliencia del ser humano. Desde el Paleolítico hasta el Neolítico, el mosquito ha sido una sombra constante sobre la humanidad. No se trata solo de un insecto molesto. Es un vector de Plasmodium, el parásito que desencadena la malaria, una enfermedad que hoy causa más de 500 millones de infecciones anuales y cientos de miles de muertes. El propio ADN del mosquito se adaptó para detectar el dióxido de carbono y el calor de la sangre humana, afinando su precisión como depredador aéreo. Imagina una época en la que la primera gran pandemia de malaria surgió hace 70.000 años, cuando los grupos de cazadores-recolectores empezaban a asentarse alrededor de ríos fértiles. El sufrimiento de nuestros antepasados no fue casual, fue una prueba de resistencia que moldeó la evolución misma de la especie. Frente a este enemigo invisible, los humanos primitivos adoptaron una serie de estrategias que, lejos de ser improvisaciones, revelan una profunda comprensión de su entorno. Primero, la elección del hábitat. Los yacimientos de Çatalhöyük, por ejemplo, muestran una preferencia por terrenos ligeramente elevados, lejos de los pantanos donde la humedad favorece la proliferación de mosquitos. Al situarse en colinas o llanuras áridas, los grupos reducían exponencialmente la exposición a los vectores. En segundo lugar, la construcción de refugios con materiales que actuaban como barreras químicas y visuales. El óxido de hierro, conocido como ocre rojo, se utilizaba para recubrir las paredes de las viviendas. Sus partículas reflejan la luz ultravioleta que atrae a los insectos, creando una zona de desorientación. Pinturas rupestres revelan líneas y símbolos que probablemente señalaban áreas de defensa contra el zumbido. Pero quizás la herramienta más ingeniosa fue el uso de plantas insecticidas. El eucalipto, la citronela y la artemisia, quemados en fogatas o macerados en aceites, producían vapores que repelen a los mosquitos. Estudios etnobotánicos modernos han demostrado que el humo de estas especies reduce la tasa de picaduras en más del 50%. Los rituales de humo, más allá de su dimensión simbólica, servían como una barrera física contra los diminutos asesinos. Sin embargo, la verdadera defensa surgió desde dentro, nuestro propio genoma. Mutaciones como la anemia falciforme conferían una resistencia parcial a la malaria, pues los parásitos encuentran un ambiente menos hospitalario en los glóbulos rojos deformados. Esta adaptación genética se propagó en poblaciones expuestas a alta incidencia de la enfermedad, demostrando que la supervivencia también se escribe en el ADN. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? Nos recuerda que la humanidad ha sabido desde sus albores transformar la adversidad en oportunidad, utilizando la observación, la experimentación y la adaptación biológica. Cada estrategia, desde la elección del terreno hasta la manipulación de los vapores aromáticos, refleja una disciplina que trasciende la mera supervivencia. ¿Y tú, qué opinas de estas tácticas ancestrales? Déjame tu comentario, de verdad quiero saber tu perspectiva. En la era contemporánea, los hallazgos de la arqueogenética nos permiten rastrear con precisión esas huellas de adaptación que nuestros antepasados dejaron grabadas en el código de la vida. Los estudios de ADN antiguo revelan que la frecuencia de los alelos protectores contra la malaria aumentó de forma significativa en regiones donde la enfermedad mantuvo una presencia constante durante decenas de milenios. Esa selección natural no solo moldeó la fisiología, sino también la distribución demográfica de los pueblos. Los grupos que lograron consolidar refugios en altiplanos, en llanuras áridas o en costas con brisas que dificultaban la proliferación del mosquito, disfrutaron de una ventaja evolutiva que se tradujo en mayor capacidad de expansión y en la fundación de civilizaciones duraderas. Este proceso de adaptación no se limitó a la biología. También impulsó innovaciones culturales que reverberan hasta nuestros días. Las técnicas de fumigación con hierbas aromáticas, por ejemplo, evolucionaron en la tradición de los aceites esenciales que hoy utilizamos en la aromaterapia. El uso del óxido de hierro como pigmento protector se transformó en la práctica de pintar las paredes de las viviendas con colores claros que reflejan la luz solar y reducen la humedad interna, una estrategia que sigue siendo recomendada por arquitectos sostenibles.
Así, la lucha contra el mosquito se convirtió en un motor de creatividad que alimentó la invención de materiales, de rutinas higiénicas y de conocimientos empíricos que luego fueron codificados en saberes médicos. En la actualidad, la ciencia moderna ha tomado esas lecciones ancestrales y las ha refinado con herramientas que nuestros antepasados solo podrían haber imaginado. Los investigadores están diseñando moléculas inspiradas en los compuestos volátiles de la citronela y del eucalipto, pero con una potencia y una duración que superan con creces lo que el fuego primitivo podía ofrecer. Además, la edición genética, mediante técnicas que permiten alterar de manera precisa los genes que confieren resistencia a la malaria, abre la posibilidad de replicar la protección que la anemia falciforme brindó de forma natural, sin los efectos colaterales que esa condición conlleva. Sin embargo, incluso con esas tecnologías avanzadas, el principio fundamental sigue siendo el mismo. La supervivencia depende de anticipar el entorno, de observar sus patrones y de responder con disciplina y sagacidad. ¿Qué nos dice todo esto sobre la manera en que enfrentamos los desafíos de nuestro propio tiempo? La respuesta radica en reconocer que la adaptación no es un evento aislado, sino un proceso continuo que combina la observación cuidadosa del entorno, la experimentación pragmática y la capacidad de transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Cuando los antiguos humanos identificaron la humedad como una señal de peligro, cambiaron su modo de vida. Cuando detectaron el olor de ciertas plantas como una barrera, las incorporaron a sus rituales. Cuando el cuerpo mostró una respuesta genética favorable, esa variante se propagó. Cada uno de esos pasos es un recordatorio de que la resiliencia humana se construye sobre la base de decisiones conscientes, sustentadas en la evidencia que nos brinda la naturaleza. En nuestro día a día, esa lección puede traducirse en hábitos tan simples como elegir ambientes bien ventilados, utilizar protectores naturales cuando nos exponemos a zonas con alta densidad de insectos o, incluso, apoyar la investigación que busca soluciones biológicas sostenibles. La disciplina que los ancestros aplicaron al seleccionar su territorio puede inspirarnos a seleccionar con criterio nuestras fuentes de información, nuestras relaciones y nuestras metas. La sabiduría estoica que subyace a este relato nos invita a aceptar lo que no podemos controlar, como la presencia de mosquitos en determinadas regiones, y a enfocarnos en lo que sí está a nuestro alcance: la preparación, la prevención y la innovación. Al cerrar este recorrido por la guerra silenciosa que libraron los primeros humanos contra el más pequeño de los asesinos, queda claro que la historia no es solo un registro de hechos, sino un manual de estrategias que sigue vigente. Cada técnica, cada mutación, cada ajuste cultural constituye una pieza del rompecabezas de la supervivencia humana. Si logramos internalizar esa visión, podremos enfrentar con mayor certidumbre los retos que la actualidad nos presenta, ya sea una nueva enfermedad, un cambio climático o cualquier otro desafío que requiera de nuestra capacidad de adaptación. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida cotidiana, qué hábitos puedes adoptar para protegerte y proteger a los que te rodean de los peligros latentes. Comparte tus ideas en los comentarios. Me interesa profundamente conocer tu perspectiva y crear una comunidad donde la sabiduría colectiva nos fortalezca a todos. Si este análisis te ha resultado revelador, apóyalo con un me gusta, compártelo con quienes puedan beneficiarse de estas enseñanzas y suscríbete al canal para seguir explorando los misterios que la historia y la ciencia nos revelan. Cada gesto tuyo alimenta la continuación de este proyecto y nos permite seguir descubriendo, juntos, las lecciones que el pasado guarda para nuestro futuro.